En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Protege, Señor, a tu familia con amor continuo y defiende siempre con tu protección a quienes nos apoyamos solo en la esperanza de la gracia celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días congregó Salomón a los ancianos de Israel en Jerusalén, todos los jefes de las tribus y las cabezas de familia de los hijos de Israel ante el rey, para hacer subir el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, Sión. En torno al rey Salomón se congregaron todos los varones de Israel. En el mes de Etanín, el mes séptimo, por fiesta, vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes condujeron el arca e hicieron subir el arca del Señor y la tienda del encuentro con todos los objetos sagrados que había en ella. El rey Salomón y todo Israel, la comunidad de Israel, reunida en torno a él ante el arca, sacrificaron ovejas y bueyes en número no calculable ni contable. Los sacerdotes acarrearon el arca de la alianza del Señor al santuario del templo, el santo de los santos, a su lugar propio bajo las alas de los querubines. Entonces extendían sus alas sobre el lugar del arca, cubriendo el arca y sus barbales. No había en el arca más que las 2 tablas de piedra que Moisés depositó allí en el Horeb, las tablas de la alianza que estableció el Señor con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Cuando salieron los sacerdotes del santuario, pues ya la nube había llenado el templo del Señor, no pudieron permanecer ante la nube para completar el servicio, ya que la gloria del Señor llenaba el templo del Señor. Dijo entonces Salomón: el Señor puso el sol en los cielos, mas ha decidido habitar en densa nube. He querido erigirte una casa para morada tuya, un lugar donde habites para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Oímos que estaba en Éfrata. Lo encontramos en el soto de Jaar. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies.
Levántate, Señor, ven a tu mansión. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Ven con el arca de tu poder, que tus sacerdotes se vistan de justicia, que tus fieles vitoreen. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia en tu ungido. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Jesús proclamaba el evangelio del reino y curaba toda dolencia del pueblo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y desembarcaron. Apenas desembarcados, lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaban, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto. Y los que lo tocaban se curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti. Del Santo Evangelio sean sanados nuestros pecados. Cuando meditaba este Evangelio, pensaba en una cosa. Jesús convoca a los afectados por el mal. Jesús tiene un poderoso atractivo para los que están mal. Y entonces uno podría decir: gracias, Señor, gracias, Jesús. Gracias, Señor, por traer luz de esperanza a los que están mal, por traer salud a los enfermitos. Gracias, Señor, por darle lágrimas de gozo al que solo conocía lágrimas de amargura. Gracias, Señor, por llenar de cantos las alcobas que estuvieron repletas de lamentos. Gracias, Señor Jesucristo. Y sin embargo, pensaba también, hermanos, que amarga ironía. Y a muchos, Dios no les hace falta. Para muchos, Dios no hace falta ya para curar enfermedades, porque para eso tenemos los médicos. Dios no hace falta porque para los dolores tenemos analgésicos, para las infecciones tenemos antibióticos, para explicar lo que sucede en el cosmos tenemos la ciencia, para arreglar la sociedad tenemos la sociología y la economía, para arreglar la interioridad de las personas tenemos la psicología y tenemos la psiquiatría. Para los muchachitos alborotados tenemos la Ritalina. Para las personas deprimidas tenemos alguna pastilla para la depresión. Eso le embutimos un buen Prozac o algo por el estilo. Ya pareciera que Dios no hace falta. Y por eso no les extraña, hermanos, que esta sociedad en la que vivimos mandó a Dios a dos extremos. Un primer extremo:
Lo mandó donde los niños pequeños, porque a los niños sí les luce Dios. Y entonces a los niños, mi amor, recuerda creer en Dios, y entonces se ven tan lindos porque uno ve que el niño junta las manitos. Señor, yo te pido por papito, por mamita, por Ricardo, el novio de mamita. Entonces a los niños se les ve muy bien. Por eso, para un montón de gente que nunca comulga y que tiene una fe muy light, quiere que su niño haga la primera comunión. Porque es que a los niños sí les luce. Los niños se ven divinos, vestiditos de marineritos. O las niñas se ven hermosas, vestiditas de novias. Pues muy bien, mandamos a Dios para donde los niños. Recuerdo una anécdota. Una vez me invitaron unos esposos muy queridos, mayores ellos. Me invitaron a almorzar con un amigo. Y estando allí con ellos, nos presentaron la hija menor que vivía en otra ciudad y que estaba de visita por aquellos días en la casa de sus papás. Y bueno, conversando con ellos, se tocó el tema de la educación en la fe en los colegios. Y esta mamá joven llega y dice: ay, a mí lo que me preocupa es que donde estudia mi niño no les dan nada de religión. Entonces la persona que iba conmigo, que es un poquito lanzada, un poco imprudente, le dijo: entonces, ¿para qué lo tienen en ese colegio? O sea, si le preocupa tanto esa parte de la educación de la fe, ¿para qué lo tienen en ese colegio? Y la respuesta fue increíble de esta mamá joven: no, gracias a Dios tengo a mi mamá. ¿Se dieron cuenta del asunto? Gracias a Dios tengo a mi mamá. Ni siquiera fue capaz de decir: no, aquí estoy yo le voy a ayudar a creer, yo le enseñaré a amar a Dios, yo le enseñaré a seguirlo. No, para eso tengo a mi mamá. Por lo tanto, Dios está muy bien para los niños. Ese es el primer extremo. Dios le queda muy bien a los niños. Pero el otro extremo, Dios está muy bien para las abuelas y para los abuelos. Porque como ya tienen el gallinazo en la baranda de la cama, entonces es bueno que se vayan preparando para un bien morir. Y entonces, si ustedes se fijan bien, entre los 15 y 60 y pico de años, Dios no hace falta. ¿Por qué? Porque es que uno cree que puede con la vida. Obvio, no estoy hablando de ninguno de ustedes, pero mírenlo, en el mundo, en la gente, para muchos, Dios pasó a ser innecesario. Se lo dejamos a los niños para que jueguen con Él. Pero cuando crecen, dejan de creer, se independizan de la fe. Y cuando se está en el declive de la vida, en la pérdida de las energías, incluso sentimos que se acerca la muerte, entonces se vuelve a aparecer un deseo de aferrarse a ese alguien, de creer en ese alguien, de centrarse en ese alguien a quien llamamos Dios. Y de alguna manera, Dios está muy bien para los pequeños y Dios está muy bien para los ancianos. Pero mientras tenemos fuerza, mientras tenemos inteligencia, mientras tenemos capacidad, dinero, proyectos, tenemos fondos en la cuenta bancaria, tenemos mucho que hacer, mientras nos sentimos con mucha energía, mientras creemos que estamos sanos, de alguna manera Dios no hace falta. Y podemos prescindir de Él. Y entonces, claro, muchos están viviendo la vida solos, sin el consuelo, sin la serenidad, sin la tranquilidad, sin el gozo, sin la ternura, sin el perdón, sin la misericordia, sin la paz que solamente puede dar Dios. Pero para volver a Dios necesitamos la fe. Esa fe que tenía esta gente sencilla del Evangelio. Esa fe que los convencía de que con tan solo tocar los vestidos del Señor quedarían sanos. Esa fe, la misma que se quiebra a la mayor parte de la gente cuando aparece el sufrimiento. Y por eso se les vuelve insoportable vivir. Y la fe se necesita siempre, hermanos, siempre, pero sobre todo se necesita para enfrentar la complejidad del dolor.
Porque seamos sinceros, hermanos, no se necesita fe para vivir bueno. Es más, justamente ahí es donde mucha gente pierde la fe, porque vivía muy bueno. Porque cuando todo sonríe, cuando todo se tiene en abundancia, cuando no hay piedra en el zapato que a uno lo esté molestando, cuando el trabajo o en el estudio o en la salud las cosas marchan fe, pues no necesita tener fe. La fe se necesita justamente, vuelvo y repito, para enfrentar la complejidad del dolor. La fe se necesita para afrontar la muerte, para tener que soportar los sufrimientos que penetran hasta lo más profundo del ser. La fe se necesita justamente cuando se desbaratan nuestras seguridades intelectuales. La fe se necesita cuando nuestras claridades teóricas no sirven para nada. La fe se necesita en el momento en el que quizás ni siquiera nos podemos apoyar en los demás. La fe se necesita cuando no sirve de nada tener dinero, si es que lo tenemos, ni tener bienes materiales, si es que todavía nos quedan. Ahí, en ese momento, el único que se queda con nosotros es Dios. Y es entonces cuando se necesita la fe. Por eso no les extraña, hermanos, como nos lo presenta el Evangelio de hoy, que sean justamente los pobres los que encuentran a Dios. Porque cuando uno no tiene otras cosas en que apoyarse, y cuando la razón de nuestro orgullo no son las 3 tonterías que poseemos, a uno normalmente solo le queda Dios. Y por eso no les extrañe que los niños pequeños no tengan crisis de fe. Porque cuando uno es un niño pequeño no tiene nada, todavía no tiene nada. Y como no tiene nada, se puede dar la oportunidad de tener lo único que vale la pena tener, el amor de Dios. Por algo el Señor nos pidió volver a ser como niños, justamente para volverlo a tener a Él, lo verdaderamente necesario, lo verdaderamente importante. Amén. No te traigo, Señor, un corazón cansado. No te traigo, Señor, unos labios resecos. No te traigo, Señor, la pasión de los hombres, sino mi corazón que ha aprendido a querer, que ha aprendido a rezar, sino mi corazón que ha aprendido a querer, que ha aprendido a rezar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios nuestro, que hiciste más digna estas criaturas para ayudar a nuestra fragilidad, concédenos que además lleguen a ser para nosotros sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Pues aunque no necesitan nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos, llenos de alegría, cantando.
Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, con mi obispo Fideleón Cadaví Marín, obispo de Sonsón Río Negro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, nuestra Madre, la Virgen de la vida, la Virgen modelo de fe, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador,
Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como miembros de una familia, regálele a su hermano un signo de comunión fraterna. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del hombre, ten piedad, ten piedad, ten piedad y danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Cuántas virtudes han dado. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. ¿Será posible tanto amor para mí? ¿Tendré yo el valor para amarte solo a ti? Me rindo ante ti, Jesús, me rindo ante ti. Me rindo ante ti, Jesús, me rindo ante ti. Con todo mi ser y mi amor te consagro el corazón. Me rindo ante ti, mi dulce Jesús, me rindo ante ti. Con todo mi ser. Oremos. Oh Dios, que quisiste que participáramos de un mismo pan y de un mismo cáliz, concede a quienes hiciste uno en Cristo vivir de tal manera que alegres demos frutos para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. En la compañía de Jesús y de María pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. ¿Cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte, cuando ella no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte, y cuidó con su amor maternal.